Vamos dar mais alguns minutos para esperar ou não? Iniciamos. ¿Qué pensa? ¿Qué pensa, Adriana, Lolita? Tal vez podemos dar unos minutos más. Ustedes saben cuántas personas faltarán, no sé cuántas faltarán. Sim, pela lista são 60 pessoas. Mas tem a opção de fazer hoje ou amanhã, não é isso? Ou será hoje e amanhã? São os 2 dias, hoje e amanhã. Ah, tá. Eu acho que ficou confuso isso. Eu acho que algumas pessoas estão achando que tem 2 sessões, ou hoje ou amanhã, entendeu? Não, porque é continuidade. Uhum. Solo que si esperamos, Adriana, tú sabes, yo solo tengo 2 horas y yo me tengo que mover después. Acho que a gente podia começar e as pessoas iam chegando, gente. Claro, sí. Claro. Un minutinho y empezamos. Ok. Adriane, acho que ya podemos comenzar. Sim, também creio. Adelante, querida compañera. Vamos começar. Bueno, aski jalpuquipana, cuyacanacas, huarminacas, jaquenacas. Buenas tardes, que sea un buen tiempo para poder encontrarnos, que haya sabiduría en la palabra. Aquí hemos preparado un fueguito también, un fueguito esta vez con algunas plantas medicinales de este sector, que también las abuelas siempre decían que se puede mandar la medicina con el fuego. O sea que como estaba lejos a veces,
y algunas plantas no hay por allá, sí hay por aquí, entonces, pero que se puede mandar esa medicina con el fuego, así que desde aquí, desde este territorio con cerros nevados y con muchas plantas que son buenas para los pulmones en este tiempo de esta pandemia patriarcal capitalista, compartir este fuego y esta medicina con ustedes, hermanas, hasta ese territorio, hasta todos los territorios donde están. Una alegría para nosotras poder encontrarnos, compartir también un poquito de coca para la coca convoca la sabiduría en la palabra en estos tiempos en los que es tan difícil encontrar la sabiduría en la palabra. También convocarla para este encuentro, este diálogo de saberes y convocar a las abuelas, a las ancestras y a todas las hermanas que hoy encuentran en el feminismo y en la educación popular un espacio de lucha, un espacio de sueños, un espacio para alimentar los caminos desde los pueblos. Muchas gracias por este encuentro, hermanas. Ahí le cedo la palabra a la hermana Lolita para empezar. Sacrico Nogel, Kinya, Hunritziliguch Chigüe, Maltios Chigüe Kitanutzi. Muchas gracias, hermana Adriana. Compañeros. Me encantó eso de la coca que convoca y vamos a quedarnos con esa frase de la coca que convoca y vamos a unirnos hoy a un entramado que vamos a incomodar, lo decimos desde el inicio y saludamos porque el incomodar pues es parte de nuestras raíces, parte de nuestra expresión y parte de nuestro caminar, de nuestra memoria. Así nos tejieron las abuelas, así nos tejieron también los territorios sagrados y nos convocamos hoy a eso, a que nos permitamos este espacio para incomodar. Y en este día que en el sagrado calendario maya es Ik representa la expresión del soplo de vida y representa también incomodidad en el aire, es la representación del viento y del aire. Y estos son nuestros soplos de vida que incomodan a los racismos, a los patriarcas, a las expresiones de privilegios. Y ese Ik es el que llamamos, porque es la palabra sagrada, es el aire que se vincula con nuestro soplo de vida y esta palabra sagrada. Entonces yo quiero dejar al inicio dos preguntas que queremos que sean parte de este caminar, de este encuentro, y que sea parte también de las reflexiones que hagamos en adelante. La primera, y que por favor la retomen, que se generen conciencia crítica y autocrítica cada una de las expresiones de las vidas que están acá vinculándose hoy. Una de ellas es, la primera es, ¿desde qué referentes, desde qué perspectivas, desde qué sentires se hacen presente hoy en este diálogo de saberes con los feminismos comunitarios? Esa es la primera de los cuestionamientos que les hacemos. Y la segunda es, ¿desde qué memorias de cuerpos y territorios nos encontraremos en este diálogo de saberes, en este espacio, tiempo y movimiento? Dejo esas dos cuestiones para empezar a incomodar y le paso la voz a la hermana, compañera Adriana. Es suma, hermana Lolita. Bueno, con esa convocatoria a la sabiduría en la palabra y con este preaviso de que venimos a incomodar, yo quería partir compartiendo unas ideas, ¿no?, que creo que son importantes para poder hablar desde la honestidad y desde la responsabilidad política de las luchas, ¿no? Desde el feminismo comunitario antipatriarcal en Bolivia creemos que es importante
ser críticas, ser autocríticas con los procesos de lucha, con las formas de lucha, ¿no? Y con las formas desde las cuales caminamos en las luchas, ¿no? Es importante pensar desde qué feminismos estamos haciendo educación popular, si es que hay feminismos dentro de la educación popular, si es que la educación popular se ha pensado desde el cuerpo de las mujeres, y si es que hay algunos feminismos que están planteándose en nuestra práctica, ¿qué feminismos son, ¿no? Para nosotras ser feministas comunitarias es un acto de descolonización cotidiano, permanente. Porque si bien hemos construido este espacio, estas propuestas en distintos territorios del feminismo comunitario, eso ha significado para nosotras denunciar un feminismo colonial y racista que hoy existe. Entendemos el feminismo como un espacio de lucha, como un espacio de disputa de sentidos y de comprensiones de la realidad. Y por eso decimos que hemos venido a incomodar, ¿no? Porque creemos que hay que cuestionar estas lógicas coloniales, racistas y liberales que hay también en los feminismos. Liberales en términos de derechos, ¿no? Para nosotras el feminismo no es la lucha por los derechos de las mujeres, ¿no? Para nosotras como mujeres originarias y desde los pueblos, ninguno de esos derechos que ha planteado el sistema se nos ha respetado, ni el derecho a la vida, ni el derecho al territorio, ninguno de esos derechos. Entonces, estos planteamientos de los feminismos liberales que hablan de derechos y de lógicas individualistas no son los que nosotras planteamos, pero además en nuestros caminos nos toca además enfrentarnos con estas imposiciones que hay coloniales sobre las luchas, estas imposiciones del feminismo, estas imposiciones de la izquierda sobre los planteamientos que tenemos de lucha como pueblos ancestrales, ¿no? Entonces, una primera idea para compartir ahora es la descolonización del feminismo. ¿Desde qué feminismos vamos a hablar? Vamos a hacer educación popular. ¿Desde qué feminismos vamos a nombrar al patriarcado? Es el mismo patriarcado para nosotras aquí en Abya Yala que el patriarcado que viven en Europa. ¿Es realmente la lucha por la igualdad o la desigualdad de los hombres la que nos mueve como feminismos? En Abya Yala, para nosotras como feministas comunitarias, nos mueve la comunidad. Nos mueve la relación con la naturaleza. Cuando hablamos de complementariedad, estamos hablando de esa complementariedad entre cuerpos, territorios con la naturaleza, ¿no? Las personas con la naturaleza, no solamente con los hombres o con los cuerpos plurales, sino entendiendo los ríos, las aguas, los animales, las personas como cuerpos necesarios en esta vida, en este territorio y en este camino que hacemos, ¿no? Entonces, descolonizar el feminismo para nosotras hoy es una lucha muy importante que tiene que ser también asumida por una educación popular que quiera ser antisistémica. No solo una educación popular que hable de participación, que ayude un poco a que los municipios hagan fáciles sus procesos, no. Una educación popular que cuestione el capitalismo, que cuestione el racismo, el colonialismo, tiene que pensarse en un feminismo también descolonizado, ¿no? No se puede incorporar cualquier feminismo, digo yo, ¿no? Eurocéntrico, liberal, en estos caminos que hacemos de la educación popular. Entonces, descolonizar el feminismo para nosotras es plantearnos frente al sistema y plantearnos desde nuestros territorios y desde nuestros cuerpos, ¿no? Si bien la lucha de clases, que es un planteamiento principal que ha hecho, por ejemplo, Paulo Freire, es importante en el camino de la educación popular y de los feminismos, no es la única contradicción la de clase. Para nosotras como mujeres originarias, para las mujeres negras, para quienes estamos en los territorios y tenemos que enfrentar ese extractivismo tanto en las ciudades como en las comunidades, hay otras múltiples contradicciones que para nosotras se construyen sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y se reproducen sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces hay que pensar estos feminismos que construimos. Para nosotras, feminismos descolonizados, feminismos comunitarios, populares, territoriales, clasistas, combativos, piqueteros, ¿no? De favelas, serán feminismos desde los territorios, ¿no? No se puede hacer la lucha en el cuerpo ajeno, no se puede hacer la lucha con la cabeza ajena, pensando como hubiera pensado
muchas intelectuales de los feminismos, ¿no? Como Simone de Beauvoir y otras intelectuales, ¿no? Que además, reconociendo que en el feminismo de Europa se nombra a las intelectuales, no se nombra a las obreras feministas, que también han hecho su camino de lucha en Europa, ¿no? Sino se nombra a las académicas, a las que con privilegios de clase han construido sus conocimientos, ¿no? Ese como primer punto. Eso nos lleva a pensarnos como educación popular. Entonces, ¿qué planteamiento estamos haciendo desde los territorios, ¿no? En nuestra experiencia como feministas comunitarias desde aquí, desde Bolivia, nuestro desencuentro en la construcción del Estado plurinacional, en la construcción de este proceso de cambio, de una revolución que se ha llamado democrática cultural, nuestro desencuentro ha sido con la izquierda, con una izquierda colonial, una izquierda que habla de revoluciones que nunca llegan, que habla de revoluciones que son comandadas, que son dirigidas por los intelectuales, que tampoco saben de las necesidades de los territorios y de los pueblos. Una izquierda que habla también de una memoria que no responde a la memoria de nuestras abuelas, de nuestros abuelos y de nuestros ancestros. Entonces, por esta experiencia propia hemos llegado en un momento en este territorio, en la lucha en Bolivia, a entender y asumir que el vivir bien, el sumas camaña, el sumas causa y el vivir bien, no sé cómo se dirá en portugués vivir bien, pero este vivir bien que planteamos los pueblos, Ibimarae en guaraní, este vivir bien no es la revolución, no había sido lo mismo, porque para nosotras el vivir bien es aquí y es ahora, es desde nuestros cuerpos, es desde nuestro territorio y es ahora. No es una revolución en la que hay que caminar 20, 30 años y después no llega porque por aquí hace tiempo que no llega. No es esta revolución que es una utopía nomás. Nosotras como pueblos no planteamos utopías, ¿no? No sé si esa figura estará en otros pueblos, pero algo que no existe o no, para nosotras el vivir bien es ahora, es una vida digna, es que dejen de matar a las mujeres, es que dejen de violar a las niñas, es que dejen de matar a las defensoras y a los defensores de los territorios como está pasando en Colombia, ¿no? Entonces, no había sido lo mismo y ese ha sido un desencuentro, parte de los caminos que tienen los pueblos y que yo creo que hay que pensarse en la educación popular, ¿no? Cuando la educación popular habla de emancipación, estamos hablando de emanciparnos ¿de quién? ¿De revolución frente a qué? ¿Es posible hacer la revolución desde los estados? ¿Queremos transformar los estados o qué es lo que queremos? En nuestra experiencia aquí en Bolivia hemos tenido ese desencuentro. El vivir bien para nosotras había sido distinto a la revolución que piensan las izquierdas. Y también hemos tenido ese desencuentro dentro de la educación popular, ¿no? Yo personalmente he sido educadora popular desde los años 2000, pensando siempre en Paulo Freire y en la lucha desde los saberes, desde la interculturalidad, todo, ¿no? Y después me he dado cuenta que tenía que hacer toda la lucha con la educación popular aquí y después ir a la lucha feminista, acompañar las luchas de violencia, a los juzgados, porque eso no estaba en la educación popular. La lucha contra la violencia no estaba en la educación popular, ¿no? Entonces, estamos hablando de feminismos que le aporten a la educación popular en su carácter antipatriarcal, en su carácter profundamente anticolonial y antirracista, ¿no? Cuando hablábamos de diálogo de saberes, en mi experiencia también se planteaban los saberes para los pueblos y los conocimientos para los intelectuales, porque también hay una intelectualidad dentro de la educación popular, ¿no? Entonces, Popular. descolonizar la izquierda, Descolonizar a izquierda é parte primordial. pensar si esa base del marxista, de la lucha de clases, es suficiente, ¿no? Frente al extractivismo, frente a este extractivismo que realmente es del cuerpo territorio porque se construye sobre la destrucción de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Antes de poner una planta o una hidroeléctrica o una explotación de mineral o un campamento petrolero, aquí por lo menos en Bolivia, primero ponen prostíbulos, bares que generen violencia, trata y tráfico de nuestras hijas y nuestras hermanas, y destruyendo así el cuerpo de las mujeres, destruyen la comunidad, y destruyendo la comunidad, ahí se puede transar, se puede hacer cualquier acuerdo de
extractivismo, el pueblo acepta cualquier cosa porque lo que quiere es dinero, ¿no? Entonces se ha roto la comunidad, se ha roto estos planteamientos de vida con dignidad, de responsabilidad política con los otros, ¿no? Eso no lo he encontrado yo en la educación popular, ¿no? Y tampoco en los feminismos, sino en este feminismo que hemos construido desde el cuerpo, desde el territorio, desde la memoria ancestral, desde las luchas de nuestras abuelas y de nuestros abuelos. Entonces yo partiría con esos planteamientos, ¿no? De descolonizar el feminismo, descolonizar la izquierda y por tanto descolonizar la educación popular. No hablemos de una participación que no es decisión. No basta con participar, no basta con construir colectivamente el conocimiento. Si ese conocimiento no va a servir para que la lucha sea digna, si ese conocimiento o esas luchas se las vamos a entregar muchas veces a los estados, que en nuestra experiencia pueden hacer algunas cosas. En Bolivia se han cambiado muchas, pero los estados no hacen revoluciones, dirá la izquierda, no construye el vivir bien, decimos nosotras, ¿no? Los estados administran también el sistema, tienen que tener sus acuerdos con las transnacionales, gobiernan también para los ricos, no los van a meter presos a los ricos, ni les van a quitar sus propiedades. Entonces, no son los estados los que van a acabar con el sistema patriarcal, capitalista, colonialista y racista. ¿De qué poder y de qué diálogos estamos hablando entonces desde la educación popular? Yo plantearía esas dos ideas para empezar a compartir la experiencia del feminismo comunitario. Gracias, Adriana. Bueno, continuando con el entretejido que ya nos ha hecho la hermana Adriana y con la conciencia real de quiénes somos, de dónde venimos y nuestras raíces, yo también quiero unirme a este análisis crítico y autocrítico en relación a dónde estamos ubicadas, a qué territorio estamos, y me enfocaré un poco a los territorios. Yo quiero saludar la memoria, la historia, el vientre y la sangre de los territorios que cohabitaron milenariamente Brasil, por ejemplo. Pueblos originarios que también han sido atacados fuertemente, como otros pueblos en Abya Yala, y saludar esas memorias porque también han sido memorias que han sido silenciadas y han roto el tejido también. Entonces, al iniciar a saludar a las abuelas, abuelos, abuelis en estos territorios en donde pues nace Paulo Freire, y al saludarles también me uno a que, bueno, es importante también contarles nuestro caminar. Yo también soy pedagoga, yo estudié para ser maestra. Me jodí un poco porque estudié en un sistema machista, patriarcal, genocida, todo lo que se pueda imaginar. Y fue jodido porque era una lucha permanente con mi abuela. Yo creo que la educación popular yo la mamé en el seno de esa expresión comunitaria. Yo creo que la educación popular yo la entendí antes que entender a Paulo, entendí a mi abuela, porque mi abuela me hacía toda esa expresión contraria a la educación hegemónica. Y entonces soy educadora, también soy profesora de enseñanza media, pero bueno, eso surge para también plantearnos desde dónde estamos como enfocando y desde dónde estamos invitando. Entonces, yo también me uno a que podamos tener más que un discurso, porque ahora se habla mucho de un discurso que sea contrahegemónico. Necesitamos tener sentires, miradas y acciones contrahegemónicas. Y esto surge también porque cuando hablamos de educación popular y cuando hablamos de los contenidos, cuando hablamos de las formas, de la metodología, de las herramientas metodológicas populares,
tendríamos que hacer ese análisis de ese entramado que estamos haciendo en relación a desde qué sujeta política o desde qué acción política nos estamos ubicando, si somos pueblo, pueblos en qué territorios, cuál es nuestra identidad y cuál es nuestro posicionamiento. En mi caminar hemos entendido que ser feminista comunitaria también necesita reconocer que necesita ser feminista antirracista, antiimperialista, anticolonial y antineoliberal, no solo antipatriarcal, sino en ese entramado, porque hemos vivido las múltiples opresiones y esas opresiones llevan, porque somos anti lo que ya mencioné, porque todos esos sistemas recaen sobre nuestros seres, sobre nuestras vidas y generan violencia. Por el otro lado, también cuando hablamos de que vamos a incomodar, es importante hacerlo, pero creo que hay como ciertas expresiones energéticas. Mi pueblo es de mucha expresión de energía y del tiempo. Entonces nos vinculamos con el tiempo y la energía. Vamos a incomodar, o en este sentido, yo voy a incomodar, pero no me voy a desgastar o no voy a gastar tanta energía en convencer a blancas racistas, por ejemplo. No lo voy a hacer, porque esa expresión necesita también hacer su propio proceso como de desaguachivarse, diríamos en mi pueblo. Aguachiva es como el desperdicio de la comida. Entonces, desaguachivarse es quitarse la guachiva de su ser. Es bien jodido decirlo, pero bueno, en mi pueblo tenemos muchas expresiones como estas, como cuando decimos tijaraquís, por ejemplo, tijaraquís en quiché es tija es comer, aquís es quis. Ustedes tal vez más o menos conocen ese idioma yankee, imperialista, es inglés. Kiss en inglés es beso, pero kiss en mi pueblo es mierda. Entonces, cuando en mi pueblo se habla fuerte y se dice tijarakis, es comer tu propia mierda. Entonces, en ese sentido, pues no voy a hacer yo tanto esfuerzo como para quitar situaciones que están muy metidas en el opresor o en la opresora, sino más bien lo vamos a decir, vamos a incomodar, pero bueno, va a tomar su justa dimensión y va a tomar su expresión de tiempo en su espacio. Y lo otro es también decirles que dentro del proceso que estamos también llamando la atención como feministas comunitarias, es importante reconocer que hacemos un análisis crítico en relación a los estados, como están impuestos ahora, toda vez que el estado surge de la legislación también europeizada, o sea, con un enfoque eurocéntrico, y ese enfoque le da una legislación que está totalmente en ataque a los pueblos originarios. Esto en sus diversas expresiones. Pasa en Ishimuleu, y en Ishimuleu vemos a un estado racista, Ishimuleu, Guatemala, mal llamado Guatemala, vemos a un estado racista, y ese estado, aunque hayan reformas o cambios a la legislación, va a siempre estar basada a esas leyes que se impusieron desde la época de la colonización, desde los tratados, desde las leyes de Indias que se les llamó, en fin. Entonces es importante reconocer la legislación, de dónde viene, por qué nosotras no hablamos de derechos humanos, por qué nosotras hablamos de derechos de los pueblos originarios, hablamos de la refundación, hablamos de la autonomía, de la libre determinación,
de otras expresiones, de la expresión plural y diversa por esas expresiones que también ya sabemos en la historia. Lo otro también es, aparte de llevarles a la historia, llevarles como esta, o llevarnos a esta expresión de análisis de la historia, reconocer también en la situación en la que nos estamos. Y cuando hablamos de incomodar, es porque realmente el sistema está siendo muy jodido para muchas de nosotras, que no solo planteamos un caminar de feminismos, un caminar de feminismos que muchas veces lo hemos tejido de forma clandestina. Y esas formas clandestinas han generado ataque a nuestras expresiones. Esos ataques que han generado de expresiones patriarcales, misógenas, racistas en los territorios, no han sido, no han tejido esa expresión de dignificarnos y que los feminismos vean lo que estamos pasando. O sea, en resumen, no nos ven. Otros feminismos no nos ven. Simplemente porque o no hablamos con los enfoques académicos y de las intelectuales, o no estamos en sus planos, en sus niveles, o no estamos en sus redes, o no tenemos las condiciones como para tener estas relaciones en esos aspectos. Entonces, ha quedado toda esa expresión en el olvido, en el silencio, y eso genera más ataque a nuestro ser. Entonces, vivir nuestros feminismos, como el feminismo comunitario que nosotras vivimos en el mal llamado Guatemala, es muy fuerte, es muy violento y es muy arriesgado. Y hay hermanas que se han quedado en el camino de este tejido feminista. Entonces, por eso también es importante abrazar estos esfuerzos que se hacen, porque también vale la pena decirles a las generaciones que se entrelazan que lo hemos sabido hacer, hemos tenido experiencia y tenemos esa esperanza para muchas. Pero también decirles que encontrarnos hoy también que hoje também é importante reconhecer cada uma nos vemos, o espaço onde estamos ubicando, el territorio y en qué situación estamos. Muchas de nosotras hoy nos encontramos en un día que no cayó agua en nuestra casa, por ejemplo. En un día donde tenemos que comprar agua y donde lo logramos comprar, sí tenemos la posibilidad de esa moneda neoliberal que se maneja en los territorios. Ese es uno de las reflexiones. O el vínculo, cuando nosotras decimos que es necesario analizar los contextos historizados y los contextos hostiles y en disputa, es por esas expresiones tan sencillas que necesitamos. Por ejemplo, hoy yo tengo que comprar agua donde estoy. Y no es para que nos dejen en el plano de víctimas, porque no somos víctimas, somos sujetas políticas y nos quitamos también los tutelajes. Estamos en ese caminar, pero es importante decirlo, es realista decirlo. Pero también muchas de nosotras que estamos aquí o que no estamos acá, pero que estamos en este tiempo y espacio, a muchas de nosotras, para que podamos participar en este webinar, hemos tenido que salvaguardar también nuestras vidas, decir otras identidades, las cuales no somos,
para poder liberarnos de la tortura y de la persecución porque somos criminalizadas. Muchas de las que hoy somos feministas comunitarias estamos siendo perseguidas fuertemente por estados racistas que se unen con las empresas transnacionales y que se unen con las oligarquías y con los militares. Y hacen ese juego y ese entramado perverso para atacarnos. Hay delitos de los cuales nos acusan y nos tenemos que liberar todos los días. Y bajo muchas formas. Temos usado várias estratégias, várias ferramentas que vem nesse momento pode servir muitíssimo para a educação popular, para termos o resultado que precisamos. Outros resultados que a gente precisa também, que abordagem a gente precisa também, é que muitas dessas pessoas estão com... Não solo por un confinamiento obligatorio, sino también por el terror que se mete en la sangre, pero también por la expresión de guerra y de militar, y una expresión militar que se está metiendo en la sociedad. Pelo que está acontecendo na sociedade. Devido ao Covid, devido o que está acontecendo com toda a questão da pandemia, o sistema está aproveitando disso tudo para poder... feministas de más abajo. Esa es otra de las expresiones. Otras también estamos viviendo el racismo normalizado en las organizaciones. Isso é bem... Normalizando isso tudo, isso é muito complicado. Ainda sendo considerada organização em que se coloca um nome como organização feministas, entre aspas, se colocam como diretoria, se nomeiam, né? Se ve que necesitan que las personas que están más abajo, las que hacen limpieza, las que tienen un trabajo trabajo que hace como la coordinación de la organización, tiene que rendir pleitesía. Lo de pleitesía está muy, muy presente incluso en organizaciones feministas. Tienen que saludar, tienen que abrazar, tienen que agradecer profundamente por un trabajo en pleno COVID, porque gracias a la organización es que las personas tienen el trabajo. Entonces, la rendición de pleitesía también es necesario analizarlo en las relaciones de poder dentro de las organizaciones feministas. Otro de los planteamientos también que se ve es que muchas de nosotras estamos viviendo en territorios donde hay discursos paternalistas, clasistas y machistas, que incluso los escuchamos dentro de los mismos feminismos. Eso también se da en nuestro accionar. Pero también, como ya hay expresiones como de cansancio, de cansancio de escuchar de las narrativas que no les gustan las formas, como las decimos, que muy enojonas, que muy abusivas, que muy con expresiones de mucho odio, en fin, no estamos con expresiones de odio. Pero además nos incomoda cuando dicen, por ejemplo, yo siempre he escuchado, es que de veras, no lo dije con mala intención. Nosotras cuando nos unimos, cuando platicamos, decimos, es que en buena onda, no nos interesa si lo dicen con mala intención, con buena intención. El rollo es que lo dicen y lo hacen. Entonces es necesario esa autoevaluación. Y cierro con decir que necesitamos ya dejar de solapar esos racismos, necesitamos ya dejar de solapar lo que en realidad está metido el ser de supremacía, el ser blanco o blanca en los territorios, desde el territorio cuerpo,
y desmantelarlo también es saludable para que caminen nuestros femeninos. Lo dejaría ahí y le doy la voz a Adrián. Ahí suma Juliaca, Lolita. Bueno, habíamos pensado en plantear dos momentos hoy. Este de incomodar un poco, de plantear críticas, y un segundo de poder profundizar sobre la memoria, ¿no? Desde qué memorias se construyen, desde qué memorias se caminan los feminismos comunitarios. Entonces, yo pasaría a ese segundo momento, o tal vez considerando que somos pocas, tal vez si alguna quiere intervenir o hacer alguna crítica, complementación, no sé, y después podríamos poder profundizar lo de la memoria, porque ya que somos pocas podemos aprovechar el diálogo. No sé si hay alguien que quiera intervenir. Hola, no hablo español muy bien, pero pienso que si no comprendes, me pregunte. Pero Pues, escuchando... Você pode falar português e nós podemos escutar na tradução. Ok. A gente tem várias, né, semelhanças e diferenças. Nosotros tenemos varias semejanzas y muchas diferencias en América Latina. Y cuando hablaron ahí, durante la habla, soy de Amazonas, norte de Brasil, y me quedo preguntando, ¿cómo estamos un poquito lejos en relación al feminismo? Somos pocas. Es verdad. Y en verdad me queda un poquito curiosa, ¿cómo está eso en Bolivia? El feminismo es fuerte en relación a los pueblos originarios de la ancestralidad en Bolivia. Me gustaría saber un poquito más en relación al contexto, si es fuerte en relación a política, si tiene adhesión del movimiento feminista de manera general. Cuéntame un poquito, por favor, el escenario de eso para nosotros, por favor. ¿Para quién pregunta a María Luisa? ¿Para quién você vai perguntar, María Luisa? ¿Para Adriano o para Lolita? Yo creo que he entendido todo. Bueno, es la imposición de la imposición colonial de los idiomas que nos ha quitado esa posibilidad de entendernos, ¿no? Porque después los pueblos nos entendíamos hablando muchos idiomas, ¿no? No solo uno. Pero esta imposición nos ha colonizado el oído, será la forma de pensar que cuesta entender, ¿no? Pero creo que he entendido, hermana. A ver, como feministas comunitarias, nosotras en Bolivia nos hemos organizado y hemos construido el feminismo comunitario. E colocou na Bolívia desde 2003, durante aquele que pasó el 2019, desde una masacre, ¿no? Donde para nosotras nos encontramos con el colonialismo, con el racismo, no necesitamos más explicaciones, ni leer 20.000 trabajos, ahí está, matan a las indias y a los indios, a los pueblos originarios, masacran en los territorios empobrecidos, no matan a los ricos, no van a los condominios y a las casas de los ricos. Ahí está el colonialismo y el racismo, ¿no? Ahí también nos encontramos nosotras con el patriarcado, igual que el 2019. A nosotras las mujeres el sistema tiene otras formas de matarnos, ¿no? Las violaciones, la violencia sexual, el 2003 como el 2019, ¿no? Justamente ayer se ha presentado un informe de los expertos independientes de la ONU, de Naciones Unidas aquí en Bolivia. Se ha presentado un informe sobre el 2019 que ratifica que ha habido masacre, ha habido persecución, ha habido tortura y ha habido violencia sexual y violación hacia las mujeres, ¿no? La violación destruye pues el territorio, destruye el tejido social de la resistencia, ¿no? Porque o está resistiendo frente a los militares, frente a la masacre, o está cuidándose después de la violación, o está tratando de explicar a la familia lo que le ha pasado, porque el 2019 las violaciones, por ejemplo, han sido dentro de las casas, delante de la familia, ¿no?
Esos momentos a nosotros nos han servido para encontrarnos con el patriarcado, para entender su dimensión y cómo opera sobre nuestros cuerpos, ¿no? Desde el 2003 hemos hecho un camino como feministas comunitarias, como feministas para mediar el patriarcado y como feministas comunitarias después, para hablar de la comunidad y no del Estado. Nosotras desde el principio hemos planteado comunidad porque no creíamos en el Estado. Cuando nos han dicho Estado plurinacional, hemos dicho solo para transitar, solo mientras tanto, solo mientras se recupere la comunidad, ¿no? Porque para nosotras en la memoria ancestral, que no es una memoria de hace 500 años, es una memoria que hoy está. La comunidad hoy existe. En la pandemia las comunidades se han autoorganizado, han diversificado sus productos, entonces han podido ahí estar un poco cerradas para evitar los contagios de la pandemia, han diversificado sus productos, han intercambiado, es decir, a cada vez hay más muestras de que podemos vivir sin el Estado, sin entregar el poder, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestra fuerza y todo al Estado, ¿no? Y nosotras como organización hemos entregado también al Estado plurinacional nuestra creatividad, nuestra fuerza, nuestra energía, porque también pensábamos que se podía construir un Estado distinto. Pero en nuestra experiencia de más de 13 años, es un Estado distinto, pero no es suficiente. También gobierna para los ricos, también gobierna para los empresarios, tiene que generar condiciones para la inversión. También tiene que darle garantías a la banca, que son una banda de ladrones. Entonces persiguen a los ladrones que en la pandemia están robando un pan y les dan condiciones a la banca que están robando millones. Entonces ha sido un desencuentro más bien con el Estado como estructura, ¿no? Entonces, desde el principio nosotros hemos dicho comunidad, porque la comunidad existe, porque la comunidad es autogobierno, es autonomía, es autodeterminación. Se discute entre la comunidad si se come, como dice mi mamá, si se come o si no se come, se discute entre la comunidad, ¿no? Se ha resuelto los problemas en la pandemia, en el golpe, la medicina ancestral, es decir, el Estado nos roba toda esa fuerza y nos la roba también profundizando el individualismo. Entonces, sálvese quien pueda, yo mejor hago mi doctorado y las demás que vean cómo alcanzan a su feminismo, ¿no? Entonces, por eso somos feministas comunitarias. Ese camino que hemos hecho como feministas comunitarias nos ha puesto en una gran discusión, ¿no? Porque nosotras no es que estamos en contra del Estado plurinacional, hemos sido parte, hemos alimentado, hemos estado en la Asamblea Constituyente, pero nunca hemos dicho que ese era el fin, nunca hemos dicho que ahí se acababa la lucha de los pueblos. Entonces, cuando ahora venimos a recordarles que el Estado plurinacional no era el objetivo final, entonces ya no somos tan agradables, ¿no? Entonces ya somos feministas radicales, ya somos feministas que también lo quieren todo, no se conforman con nada, ¿no? Entonces hay una discusión ahí con las organizaciones sociales, sobre todo con el Estado, ¿no? Nosotras, el Estado es el Estado y al Estado le vamos a exigir y le vamos a marchar y le vamos a apedrear cuando haya que hacerlo. Porque es una institución, el Estado tiene que responder frente a la violencia, tiene que poner presupuesto y tiene que responder, ¿no? Esta no es una discusión entre amigos, el Estado es el Estado, aunque ahí estén compañeras y compañeros, ¿no? Entonces, ahí tenemos discusiones con el Estado, pero creemos en el proceso político, hemos sido parte de este proceso político. Eso nos ha llevado, por otro lado, en el feminismo, a tener nuestras diferencias con las feministas, porque las feministas han atacado mucho el proceso boliviano, ¿no? Hasta hoy lo siguen atacando. Ayer se ha presentado, como les digo, este informe de que han habido masacres, y su preocupación es, digamos, ¿por qué no está enjuiciado el Evo, ¿no? O sea, todo es más importante que la vida de las mujeres y hombres indígenas masacrados, porque quienes han sido masacrados, hombres solamente, me corrijo, no son mujeres, hombres solamente, son quechuas y aymaras. Todo vale más que nuestra vida para ellas, para las feministas, ¿no? Entonces, nunca hemos podido dialogar tampoco con esos feminismos que no les importan nuestros cuerpos, no les importa nuestro saber ancestral, no quieren que se construya otro feminismo, no hay una propiedad privada sobre el feminismo. Aquí en Bolivia hay feminismos distintos, más institucionales también están Mujeres Creando, María Galindo, un feminismo anarquista, que nosotras decimos bien, pero
el feminismo tiene que ser más que un performance, ¿no? Yo puedo tirar pintura roja todos los días, pero eso no nos devuelve a nuestras muertas, eso no para los feminicidios, eso no para el extractivismo. Entonces, hemos tenido varias discusiones aquí, contradicciones. Yo no creo que seamos parte del movimiento feminista, tenemos grandes diferencias. No estamos de acuerdo con la propiedad privada, no estamos de acuerdo con las lógicas coloniales, no luchamos por los derechos de las mujeres porque no creemos que eso sea suficiente. Nosotros queremos acabar con el sistema, no un lugar en el sistema, ¿no? Pero sí nos articulamos con las organizaciones sociales. Nosotras hacemos organización, tejido con las organizaciones indígena, originario campesinas, las organizaciones de productoras de leche, las organizaciones de productoras de queso, las tejedoras, ¿no? Que no se reconocen feministas, muchas, ¿no? Y que nosotras seamos feministas comunitarias no quiere decir que ellas lo sean, ¿no? Sino que con el feminismo comunitario pueden dialogar, pero con otras no pueden dialogar, porque ahí sí las ven como beneficiarias, ahí sí van solamente muy feministas, pero van solo como ONG. No hay posibilidad de diálogo si no es entre iguales, ¿no? Ese es otro problema del feminismo. Habla de que somos sororas todos, pero ¿cómo una puede ser sorora con su patrona o su patrona sorora con una, ¿no? Entonces hay muchas contradicciones en el feminismo. Yo no sé si hay un movimiento feminista en Abya Yala. Por ejemplo, creo que en la Argentina hay un movimiento feminista, ¿no? Y que le ha costado mucho construir ese movimiento feminista, pero no sé si en otros territorios lo hay. Creo que en otros territorios estamos intentando construir movimiento y que va a ser difícil también por estos planteamientos que hay que tener, que son descolonizadores, ¿no? Nosotras queremos acabar con el sistema, no solamente un lugar ni solamente una ley. Ya sabemos por experiencia que eso no alcanza. Ay, perdón por haberme extendido. Pero entonces no sé si después de esa pregunta podemos pasar a hablar de la memoria, hermana Lolita. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Con mucho gusto. Bueno, plantearnos la memoria desde los feminismos comunitarios es también un importante accionar consciente de los saberes ancestrales que también han sido atacados. En muchas de las expresiones de nuestras abuelas, nuestras referentes, porque por lo menos para los feminismos comunitarios, las referentes, siempre a veces se nos preguntan cuál es el referente bibliográfico. Yo siempre menciono ese chiste cuando me decían, yo me llamaba feminista, y me decían, bueno, ¿quién es tu referente bibliográfico para que te puedas nombrar? Me acuerdo en esas épocas de los 90, de los 2000, cuando yo estaba muy emocionada en nombrarme. Entonces siempre los feminismos. Y lo que pasa es que estaba emocionada más los feminismos nos excluido, nos han marginado y nos han señalado y se han burlado de nosotras. Entonces, el hecho de que yo lo diga también significa una experiencia propia, pero también de las compañeras. Muchas de mis hermanas me decían, no, o sea, por favor, con esas blancas no, porque te van a atacar. Y obviamente fui atacada desde diferentes planos, pero uno de los ataques era ese, el referente bibliográfico, que yo mencionara los libros y todo eso, y no estamos en contra de los libros. De hecho, nosotras ya generamos libros, nosotras generamos esa conciencia de esa memoria. Pero vamos a la memoria ancestral, porque desde nuestras cosmovisiones hay un tejido profundamente de raíces milenarias que vienen de lucha, de cuerpos, de territorios, de vida, donde hay seres, no solo mujeres, sino seres plurales que han dado también una fuerza energética para estos cambios revolucionarios y rebeldes feministas de la hora. No podemos ignorar eso. Ignorarlo también sería un grave error histórico para el feminismo comunitario. Entonces, desde nosotras, por ejemplo, el plantearnos que esas memorias están desde el conteo de los tiempos. Las abuelas no nos hablan de una dualidad, por ejemplo. Falam de uma dualidade que agora se fala, por exemplo, ou também nos falam de um Deus
que principalmente fueron as avós. As avós medicinales. Las abuelas nos hablan del vínculo, del tiempo, de nuestra vida con la luna, por ejemplo. Nos hablan de los ciclos también, de los cierres de los ciclos, del inicio de los nuevos ciclos, o sea, el caracol, por ejemplo. Esos Por son, exemplo, esses esses são os são os caminhos mais caminhos. nos hablan de las grandes batallas que se han liberado desde los territorios, desde los cuerpos, como lo decimos también en Ishimuleu, desde las camas, desde las casas, de los territorios, como han liberado. Territórios, como tem gerado estratégias para liberar os corpos, essas expressões de torturas que têm existido e que essa memória, essa lembrança trazemos e deixamos e por isso temos a força. E também planejamos sobre os peitos em esses aspectos. É qual a memória? É uma cosmovisão milenária de se vocês têm En el calendario maya, eso es memoria rebelde. ¿Por qué? Porque nos está diciendo un planteamiento totalmente diferente del conteo del tiempo. Nuestras guías son contadoras del tiempo y cuando son ideias estão dando en la observancia, en la crítica, en la autocrítica, pero también el renacer de nuestra existencia. O sea, no estamos solo viviendo porque el sistema así nos lo impone, sino porque nosotras vemos si esa vida nos está dando dignidad, justicia, equilibrio, armonía en nuestro ser, entonces lo aplaudimos. Pero cuando ese sistema, cualquiera que sea, ya sea el sistema originario ancestral o el sistema occidental, no está generando ese equilibrio en nuestra vida, obviamente nosotras tenemos un planteamiento de poder colectivo. Eso así. Entonces, cuando mencionamos, por ejemplo, en mi pueblo, cosmovisión, calendario maya, conteo del tiempo, guías espirituales, sanadoras, guerreras, porque usamos mucho la palabra guerrera. Y a mí me pueden estar diciendo, no, que esa palabra es bélica, que eso no se usa, que ya tenemos que ser pacifistas. En mi pueblo sí se usa. Mi abuela siempre cuando me bañaba, yo era pequeña, y me bañaba con las plantas medicinales de 7, 13 o 20, que son códigos de números sagrados en mi pueblo, siempre me decía, me pasaba las plantas y me decía, para que seas guerrera. Esa es la expresión de mi pueblo, eso es lo guerrero. ¿Y qué es guerrera? Es ser que puede lograr vivir. Eso es lo que quería decirme mi pueblo, no para que vayas a masacrar, no para que tengas el enfoque del Trump, o no, eso no es la expresión. Entonces, eso es lo que los mundos no han entendido de cuál es el contenido epistemológico de nuestro planteamiento desde nuestra memoria. Entonces, eso es historia, es la cosmogonía, el planteamiento del el tiempo, el calendario, y nuestros referentes. Por ejemplo, Ischel es un referente de expresión no solo guerrera, sino sanadora. Sanadora, defensora. Consejera. Pero Ischel es la luna vinculada a una abuela. Entonces, ¿qué hizo Europa? Oigan bien, como ustedes lo van a ver en cualquier lugar folclorizado donde dice se vende, y como ahí en todos lados se vende y dicen que es como de Costa Rica y siempre sale que todo lo que venden es de Guatemala, pero bueno, van a ver a las que les dicen muñecos, incluso ni le dicen muñecas, muñequitos quitapenas. Para los pueblos, para mi pueblo maya, ese que dicen en una cajita que está
que vienen 6, en fin, que en inglés incluso lo colocan para la comercialización, para el turismo y en fin. Eso que dicen que es el muñeco quitapenas es la representación simbólica que tenemos de la abuela Ixchel y de la abuela Ixmucane en otro momento intergeneracional, porque no nos quedamos en un momento de generación, los pueblos estamos en movimiento y eso es la relación. Entonces, es la abuela Ixchel. Entonces, tenemos varios referentes en nuestros planteamientos feministas también. Esa es otra memoria. Y dentro de esas memorias también tenemos códigos y tenemos referentes. Y cuando tenemos a los referentes, es que también, por ejemplo, la vestimenta es un referente de resistencia, no es de folclore, pero también de dignidad. Cuando nosotras usamos nuestra vestimenta, no solo es porque realmente es una vestimenta de nuestra identidad, sino porque le decimos a los mundos, jódanse, sus ropas impuestas por las empresas oligarcas no entran en este territorio cuerpo, en este territorio que genera vida. Lo que entra en este territorio es el tejido que la memoria de las ancestras han tejido. ¿Y qué significa eso? Cuando los pueblos fuimos, cuando el pueblo maya fue muy perseguido, cuando las abuelas fueron muy perseguidas, ¿qué pasó? También tejieron memoria en estos huipiles. Los colores, las formas, los modos que están en estos huipiles son también memoria. Eso también lo retomamos dentro de los feminismos comunitarios. Entonces, toda esa memoria está entretejida en la memoria cósmica, en la memoria energética, en la memoria cotidiana, en los códigos, y también vamos con ya otras generaciones. Ese es el compromiso que tenemos, y eso es lo que pedimos, que se nos respete a los feminismos. No que se genere folclore, no que se genere un enfoque cultural de idealizarnos también, porque estamos en territorios en disputa. Por supuesto que estamos en territorios en disputa. Y por supuesto es que también hay lucha de poderes. Y por supuesto que hay errores. Entonces, cuando hay un error, lo que pasa en los feminismos es que cuando una feminista comunitaria tiene un error, si ustedes ven, se hace tan grande como hacen los patriarcados. Cuando una mujer tiene un error, obvio que lo van a sacar a todas luces para jodernos. Eso es lo que está pasando en los feminismos. Y esos son riesgos también. Por supuesto que hay que analizar la situación y por supuesto que hay que desafiar. Pero necesitamos acuerdos. Con una forma tan violenta, los ataques ya ni se sabe de dónde vienen, si vienen del patriarcado, si son de feministas racistas, si son de expresiones de las empresas, si son de los militares o se entretejen, porque hay muchas expresiones que también se están mezclando, estas como redes criminales se mezclan. Ese cuidado necesitamos tener de estas redes criminales que pueden imponerse en los feminismos. Te doy la voz, Adriana. Sí, yo quería mostrar una imagen. Gracias, hermana Lolita. No sé si pueden hacerme, tendría que ser administradora para poder presentar una imagen. Ah, ya puedo. Ahí sí se proyecta, ¿no? Bueno, para hablar de la memoria quería compartir un par de imágenes yo. Desde el feminismo comunitario
¿Por qué es tan importante la memoria para nosotras? ¿No? La memoria para nosotras es una categoría política, es decir, es un planteamiento frente al poder, ¿no? Parte de la descolonización del feminismo es reconocer nuestras propias memorias, ¿no? Nosotras no venimos, igual como decía la hermana Lolita, una vez que nosotras nos llamamos feministas el 2003, y después, bueno, todas venían a preguntarnos por nuestros referentes teóricos o nos decían qué opinábamos de eso de que no se nace mujer si no se hace. Y yo ni lo entendíamos, ni habíamos leído a Simone de Beauvoir, ni entendíamos ese planteamiento que es tan complejo, ¿no? Y cuando íbamos a los encuentros feministas, me acuerdo, siempre estaban fotos de sus abuelas, pues hasta que nosotras dijimos, vamos a llevar a nuestras abuelas, ¿no? Y entonces recuperamos la memoria de nuestros feminismos, la memoria de los feminismos comunitarios, territoriales, populares, de estos territorios de la Via Yala, ¿no? Para nosotras nuestra memoria está en estas abuelas y otras más. Está la Bartolina Sisa que luchó en el 1781, no es por competir, pero 8 años antes de la Revolución Francesa. Ya la Bartolina Sisa estaba planteando cosas antisistémicas, ¿no? El planteamiento de Bartolina Sisa, que es una abuela aymara que lucha contra la colonización española, es recuperar el territorio, recuperar la autonomía, recuperar la autodeterminación, sacar a los españoles, pero sobre todo sancionar a los españoles por la violación sistemática a nuestras abuelas, a sus abuelas, ¿no? De eso hacen 285 años que asesinaron a Bartolina Sisa, ¿no? 285 años que la capturaron, la desnudaron, le cortaron los senos, la escupieron, la orinaron, la hicieron recorrer por toda la ciudad para que la gente la escupa, la humille, ¿no? Algo muy parecido pasó el 2019, hace 2 años, donde también hicieron arrodillar a las mujeres, las escupieron, las orinaron a las mujeres, aymaras también como la abuela Bartolina quechua, ¿no? Entonces, no sé de qué desarrollo, de qué progreso, de qué avances se puede hablar en un mundo donde el racismo se profundiza porque tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Quienes tienen el dinero, los terratenientes, siempre nos van a ver a nosotros como animales o como gente para explotar, no como gente de verdad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros recuperamos la memoria de la abuela Bartolina porque para nosotras su planteamiento ya era antisistémico, era antipatriarcal, y ella miraba cómo se había construido la colonización con la violación sistemática. Porque si no nos hubieran violado y hubiéramos terminado pariendo hijos de esas violaciones, entonces no se hubiera planteado esta gran discusión del mestizaje, de que sí soy un poco india, pero también soy un poco española, ¿no? Nosotras no nos reconocemos mestizas, nosotras negamos la categoría de mestizaje porque ahí creemos que estamos reconociendo al abuelo español y negando a la abuela violada, ¿no? Entonces nos posicionamos del lado de nuestra abuela violada y por eso nos reconocemos aymaras y no nos reconocemos mestizas, ¿no? Nosotras no creemos que tengamos la mitad española y la mitad aymara, nosotras negamos esta mitad, esta parte de nuestro cuerpo, de nuestra sangre, impuesta por la violación. Nos posicionamos por eso políticamente. Por eso la memoria es política para nosotras, ¿no? Por eso es un posicionamiento frente al poder, ¿no? Otra abuela que reconocemos es Petronila Infantes, que es una abuela también luchadora de los años 30 más o menos, muy conocidas, un poco más conocidas en el mundo académico, ¿no? Porque se las conoce como anarquistas, ¿no? Porque ellas ya planteaban ni Estado, ni marido, ni partido, pero no porque habían conocido el anarquismo europeo, sino porque decían el Estado no nos da nada a nosotras, a las mujeres indígenas, ¿no? Los maridos, para tener marido hay que casarse y hay que pagar al Estado o hay que pagar a la iglesia, entonces nosotras preferimos vivirnos y no pagarle a nadie, ¿no? No era que se negaban al marido por la autoridad, sino se negaban a pagar al Estado para estar casadas o a la iglesia para estar casadas. Y se negaban a los partidos, sí, porque los partidos en su lógica racista colonial nunca habían planteado nada. Estas abuelas
muchas cocineras, otras trabajadoras del hogar, otras zapateras. Trabajadoras, cocineras, otras zapateras. La organización más grande fueron quienes fundaron la Central Obrera Boliviana, que es la organización obrera más grande que hay en el país, ¿no? Fueron las mujeres las que la fundaron. Y estas abuelas la fundaron exigiendo además tener horas de descanso, exigiendo que sus hijas y sus hijos puedan estudiar. De esas memorias nosotras venimos, de esas luchas queremos hablar. Esas son las que están en nuestro cuerpo, porque no se han resuelto todavía, ¿no? Y las llaman anarquistas, nosotros no creemos que hayan sido anarquistas, ellas no se autodenominaban anarquistas tampoco, ¿no? Pero sí cuestionaban al Estado, ¿no? Y lo cuestionaban desde la memoria ancestral. Nosotras no creemos en las fronteras, entonces no creemos que las abuelas que tenemos o la memoria que tenemos sea solamente desde este territorio llamado Bolivia. Ahí está la abuela Tránsito Amaguaña, de quien hemos aprendido mucho, abuela Quichua, de ese territorio llamado hoy Ecuador, nacida ahí por cerca de Cayambe, del Cotopaxi, la primera mujer quichua, sino la única que ha dado un discurso en los años 30 en la Unión Soviética en quechua, ¿no? Parte del Partido Comunista, que ha planteado al Partido Comunista la discusión sobre la tierra, porque el Partido Comunista no se la hubiera planteado si no hubiera sido que mamá Tránsito y otras hermanas más, Dolores Caguango, otras abuelas indígenas, estaban ahí discutiendo de por qué las indias teníamos que ser golpeadas, teníamos que servir al patrón, teníamos que ser violadas, tenían que obligarnos a casarnos a los 14 años, ¿no? Porque las indias longas, decía ella, siempre somos acusadas de flojas. Desde niñas a nuestras abuelas desde niñas las han llevado a las porque nuestros abuelos fueron a cuidar a sus hijos, a servir a su esposa y también a ser violada por el patrón y por sus hijos. De ahí viene una cultura de la violación que también se ha heredado dentro de las comunidades. No es que se ha perdido esa cultura de la violación, pero es una cultura colonial que ha permitido esta ocupación de los territorios, ¿no? Entonces, Mamá Tránsito yo creo que ha planteado un posicionamiento profundamente antipatriarcal sobre la propiedad privada de los cuerpos y de los territorios. Nosotras no estamos hablando de pan, techo y trabajo, o de techo, tierra y trabajo, que es un discurso también de muchas izquierdas, ¿no? Nosotros no creemos en esa propiedad privada. ¿Cómo es posible que el territorio se convierta en propiedad privada si como pueblos la pacha, la naturaleza es nuestra casa? No se puede privatizar. Entonces, estamos hablando de un cambio epistemológico en las luchas, ¿no? No podemos hablar de revolución respetando el capital. No podemos hablar de revolución si hablamos de redistribución nomás de la riqueza, por ejemplo, ¿no? Otra diferencia. Nosotras no queremos riqueza, no creemos que la acumulación sea necesaria, ni siquiera para repartir. Realmente hay que cuestionarnos nuestra relación frente al capitalismo. Podemos vivir sin acumular, podemos vivir sin explotar, podemos vivir sin todos esos planteamientos de consumo que nos hace el sistema. ¿De dónde sacamos esas ideas? De nuestras abuelas, de esa memoria que queremos recuperar en este feminismo, ¿no? El feminismo comunitario, anticolonial, antirracista, antipatriarcal, viene de esas memorias. Nuestras abuelas ya habían planteado eso, ¿no? Ahora no estamos ni en competencia ni queriendo anular el feminismo en Europa, tienen sus propias abuelas, ¿no? Y claramente tenemos pues diferencias. Nuestras abuelas vienen del trabajo de la tierra y sus abuelas vienen de la universidad. Y no vamos a decir que entonces todas somos compañeras, ¿no? Por supuesto que podremos tener discusiones, pero no venimos de la misma memoria, no venimos del mismo camino, no tenemos esa misma explotación marcada en el cuerpo como ha sucedido con la colonización en estos territorios, ¿no? Entonces, por supuesto que nuestros feminismos son distintos. Nosotras hablamos de que el feminismo comunitario se hace desde el cuerpo y desde el territorio. No se hace desde el libro, no se hace desde el planteamiento filosófico, no se hace desde la teoría o de la tesis ni de Silvia Federici ni de Simone de Beauvoir. No se hace desde el cuerpo. Lo primero que hay que aprender a leer es nuestro cuerpo. ¿Cómo que vamos a ir a buscar nuestras opresiones en los libros? Esa es una lógica colonial que ha planteado el sistema, ¿no? ¿Y qué es lo que permite eso? Borrar nuestro cuerpo.
Y entonces pareciera que vamos a ir a salvar a los obreros o a los pueblos indígenas del mundo, sin mirar que somos obreras, que somos empobrecidas, que somos indígenas, ¿no? Entonces, la memoria tiene para nosotras este sentido. La recuperación política, el posicionamiento frente al poder y sobre todo la negación a que borren nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son cuerpos originarios, aymaras, quechuas, de mujeres indígenas, de territorios explotados, ¿no? El extractivismo no se ha inventado hoy. Otra cosa es que hoy se hable del extractivismo. Hace 500 años que en este territorio se ha explotado el Cerro de Potosí, dice que ha alimentado a todo el desarrollo de Europa. Hace 500 años que se está explotando. Hasta hoy lo sigue explotando una empresa minera canadiense y de Inglaterra, ¿no? Entonces, pero ahora les preocupa, claro, les preocupa el extractivismo cuando está llegando a su casa, les preocupa cuando ya está tocando sus privilegios, pero nosotros vivimos respirando azufre y vivimos con aguas contaminadas hace muchísimos años, ¿no? Entonces eso nos genera desconfianzas también frente a feminismos que ahora se preocupan por el medio ambiente, ahora se preocupan por la naturaleza, ¿no? Pero en sus propios territorios son cómplices o están en los mismos territorios donde los bancos dan los capitales a estas empresas transnacionales. Entonces, ¿de qué feminismo estamos hablando? De un feminismo de las redes nomás, será de la fotografía, no sé, pero hay que cuestionarnos estas lógicas feministas y para nosotras cuestionar con sabiduría lo hacemos desde esta memoria, ¿no? Tenemos una memoria más cercana en Bolivia, además de esta memoria larga y ancestral, que es la masacre del gas, como se las he comentado, esta masacre muy parecida al 2019. Un dato ahí importante para nosotros es que han sido 61 hermanos asesinados y 2 mujeres solamente, una mujer y una niña, ¿no? Siempre eso nos ha hecho pensar que nosotras no ponemos el cuerpo igual, que los hermanos se sacrifican con nosotras, hasta que nos hemos dado cuenta que es el machismo también, que a ellos les plantea que su cuerpo es inmortal y que las balas no los van a matar. En cambio, nosotras sí sabemos que las balas nos matan y sí salimos a la calle con el mandato de volver, porque hay que volver a la casa, hay que terminar de criar a las guaguas, hay que cuidar a las abuelas, hay que pagar el alquiler. Y nosotras no podemos morirnos. En este sistema no tenemos permiso para morirnos siquiera. El 2019 son 36 hermanos masacrados, 5 heridos que han muerto después, ni una mujer. Como decía yo, porque a las mujeres tienen otras formas de matarnos. La violación es una forma en la que el sistema intenta acabar con nuestra vida, ¿no? Y por eso es tan importante también un feminismo que acuerpe, un feminismo que realmente se posicione frente a la violencia como estructural, ¿no? La construcción del feminismo comunitario, territorial, a nosotras nos ha permitido, nos ha exigido mirarnos al espejo. ¿Desde qué memoria? ¿Desde dónde? ¿Desde qué cuerpo vamos a hacer este feminismo? Yo creo que es fundamental eso también para la educación popular, mirarnos al espejo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? La memoria es una categoría política, comunitaria, colectiva, pero también es personal. Yo soy hija de Amparo, soy nieta de Teresa. La Amparo es parte de la organización de la Confederación de Mujeres Indígenas Originarias Bartolinas Issa. Ella ha estado siempre organizada, siempre peleando porque llegue la luz, porque haya posta sanitaria, porque nos entreguen títulos de tierras. De esa memoria, ven, la memoria no es una palabra perdida en el aire, ¿no? Si no fuera las luchas del Amparo, no estaría seguro yo aquí, además con toda experiencia, esta formación. Mi abuela Teresa también es aymara, también ha luchado porque le han obligado a ella a que se quite la pollera, su ropa tradicional, para que sus hijos puedan entrar a la escuela, porque no podían estudiar las hijas de los indios, de las indias, no podían estudiar, de las aymaras. Entonces, cuando yo me acuerdo de pequeña mi abuela, es llorando por haberse tenido que quitar su ropa. Y es de esa memoria venimos, ¿no? De esa memoria. Tirar su ropa y de esa memoria ancestral, para mí, ya Ese pacto colonial
racista que nos ha hecho negar a nuestras abuelas, que nos ha hecho decir, pero yo ya he estudiado en la universidad. Yo también he estudiado en la Universidad de Educación. No he terminado, pero sí me he dado cuenta que la universidad te borra la memoria, te hace creer que ya no eres aymara, quechua, tzotzil, celtal, indígena, ¿no? La memoria la universidad te plantea pactos coloniales, ¿no? Entonces, mirarnos al espejo es romper ese pacto colonial. Yo soy aymara, recupero a mis ancestras, y tengo además una responsabilidad política con mis abuelas que han luchado y han resistido para que hoy estemos en un mundo distinto, y es responsabilidad estar hoy en un mundo en el que podamos vivir con dignidad, ¿no? Todo esto nos ha hecho pensar a nosotras también esta memoria de que esto es político no biológico, ¿no? O sea que no es con todas las mujeres, ¿no? Hay mujeres, por ejemplo, como Michelle Bachelet, mujer presidenta de izquierda, pero ha perseguido al pueblo mapuche, ha sido responsable de que la ley del terrorismo encarcele a niñas y niños mapuches. Entonces, con ella no, con muchas mujeres sí, pero con las mujeres que quieran posicionarse frente al patriarcado, con las mujeres que quieran hacer la lucha frente al sistema, no del lado del sistema. O sea que no es con todas las mujeres, ¿no? No, este no es un posicionamiento biológico, este es un posicionamiento político frente al poder. Las que quieren enfrentar al sistema estamos del mismo espacio, territorio de lucha, ¿no? Y bueno, desde esa memoria, desde esa recuperación de la memoria, planteamos algunas ideas que el feminismo no se estudia, que se hace. Por lo menos el feminismo comunitario para nosotras se hace, ¿no? No podemos decir somos feministas cuando estamos en un grupo de estudio nomás, y en las calles están las hermanas, las compañeras luchando, siendo reprimidas o llevando adelante sus procesos. El feminismo es una acción, el feminismo no es solamente un grupo de lectura, ¿no? Esas son lógicas coloniales que también a veces se aprenden en estos territorios, ¿no? El feminismo no es una teoría, es una acción política para nosotras, ¿no? El patriarcado no es un sistema más, el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado no. Para nosotras el patriarcado es el sistema de todas las opresiones. Articula el capitalismo al colonialismo. No nos alcanza el concepto europeo de plantear que el patriarcado es un sistema de opresión de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Nosotras no creemos en que sea solamente de los hombres, ¿no? Nuestra definición no es frente a los hombres, ¿no? Ni más derechos ni menos derechos que los hombres, no. Nuestra posición es sobre la comunidad, ¿no? ¿Qué rol tenemos en la comunidad? ¿Cómo hacemos comunidad con la naturaleza, con los hombres, con los cuerpos plurales, como decía la hermana Lolita? Y no por eso no miramos las complicidades de nuestros hermanos con el sistema, porque en los feminicidios no nos mata Trump, nos matan hermanos aymaras igual que nosotros, de la misma cosmovisión, del mismo territorio, de los mismos planteamientos. Son ellos los que matan también y los que violan. Entonces nosotras queremos reconstituir la comunidad, y para eso tienen que renunciar a este su pacto patriarcal, a este su pacto con el sistema, ¿no? ¿Cómo hablan los hermanos tanto de la naturaleza y de los ríos, de respetar la Pachamama, a los animales y todo, y no nos respetan a nosotras? Entonces ellos sí tienen una contradicción en el discurso, y el feminismo comunitario también está para señalar esa contradicción, para convocarlos a la autocrítica, para convocarlos a la transformación. No se puede vivir bien si a las mujeres nos matan. El vivir bien se queda en una palabra si sigue habiendo feminicidios, si sigue habiendo violaciones. No se puede vivir bien si las mujeres vivimos mal. Cuando hemos empezado a decir eso en Bolivia, no les ha gustado mucho a los hermanos, pero hemos tenido largas discusiones también, que yo creo que ha hecho transformaciones en sus propios planteamientos, ¿no? De los hermanos indígenas, de hermanos de las organizaciones obreras, ¿no? Yo creo que ese ha sido el aporte principal del feminismo comunitario, identificar al patriarcado dentro de las propias organizaciones, ¿no? Y algo finalmente que yo quería decir también desde esta memoria es que para nosotras abortar no es un acto de derecho, ¿no? No es una cuestión de derechos solamente. Abortar para nosotras es memoria ancestral, ¿no? Ancestralmente nuestras abuelas han abortado, ancestralmente todas las especies, llamas, ovejas, chanchas,
todas las hembras de las especies han abortado, ¿no? Y aquí en nuestras ceremonias hacia a la Pacha se entregan los abortos, pues los abortos de llama, de oveja, y no se mata a la llama para sacar el producto, ¿no? Sino las llamas y las ovejas abortan cuando saben que no van a poder llegar al final de la gestación. Entonces, si ellas tienen esa sabiduría y siempre la han tenido, y nuestras abuelas han tenido esa sabiduría también, ¿por qué ahora nos van a imponer a nosotras que no podemos hacerlo? ¿No? Eso es parte del machismo y parte del patriarcado dentro de la cosmovisión. Y muchos hermanos se hacen cómplices de esa lectura, ¿no? De que las mujeres indígenas no abortamos. Nosotras reafirmamos que abortar es memoria ancestral, es parte de la memoria para nosotras. Y bueno, ahí me quedaría yo. Muchas gracias, hermana Lolita, y a todas las hermanas. Tal vez ahora podemos hacer un diálogo también, ¿no? En los minutos que nos quedan. Muchas gracias, Adriana, por estas fuertes palabras que nos ayudan como decían ustedes, a incomodarnos, ¿no? Creo que es importante hacer ese debate de incomodarnos y, bueno, creo que siempre estamos tratando de reconstruir nuestras memorias como pueblo. Yo soy mexicana, soy del norte de México, con ancestros originarios de esta región y que se han perdido porque nos los han matado, porque nos los han arrebatado y porque también reconozco que en nuestras familias, muchos de nosotros o nuestros padres, nuestros abuelos son productos de violaciones. Entonces es como esa rabia que está dentro y que es importante traerla y hacer esta revolución y recuperar también esa historia, o sea, como tratar de escarbar en la historia y la memoria y recuperar esas luchas. Y me parece bien importante lo que hablas de la palabra que traes, ¿no? Que es la palabra que traen las dos, tú y Lolita, de decir, o sea, esta palabra que estamos dando, la estamos dando desde el movimiento, desde la lucha, desde la defensa de lo que nos corresponde como mujeres, como parte de una comunidad. Y bueno, gracias, agradezco eso. Pueden abrir su micrófono si quieren preguntar, ¿verdad, Diana? Comentar. Awesome. Lolita, Adriana, Hola gracias. Lolita, hola Adriana, gracias a todo que nos han dicho acá. Sí, me incomoda muchas cosas como una mujer blanca, feminista, que más estudia do que hace el feminismo. Entonces es una posición muy diferente y pero que compreendo, admiro y respeito muchísimo. Y hace poco tiempo tenho estudado sobre feminismo decolonial. Né? Maria Lúcia, fala em português que tem tradução. Tá. Porque eu acho que a tradução, elas não entenderam pela tradução, mas vamos lá. E, enfim, basicamente é pensar em as diferenças ou os diálogos, as aproximações que vocês veem entre o feminismo comunitário, né? E que aqui no Brasil eu acho que a gente tem chama mais o que vocês, né, apresentam para a gente como feminismo comunitário, aqui é chamado de feminismo indígena, né? O feminismo dos povos originários. Mas, enfim, pensar as aproximações que vocês veem entre o feminismo que a gente chama de decolonial e o feminismo comunitário. E feminismo comunitário que han apresentado. Onde se aproxima e onde se distancia. Rose, eu queria fazer duas observações.
Posso? Pode, sim. A primeira é o seguinte, Adriana. Eu sou uma pessoa de esquerda. Yo soy una persona de izquierda y tú en su habla critica mucho más la izquierda de la que derecha. Yo no he comprendido muy bien su cuestión. Yo soy feminista desde mi pasado. Tengo luchado por la emancipación de las mujeres y yo no comprendí su crítica a la izquierda. Yo comprendí sus críticas a la izquierda y yo no comprendí sus críticas a la izquierda. Eso es una cuestión. La otra cuestión, porque nosotros trabajamos la cuestión del feminismo a la lucha por la emancipación de las mujeres, conectados a todo lo que tiene a las formas de opresión, incluso a las opresiones de clase, a la cuestión de clase, incluso a las opresiones de clase, géneros, etnias. Y en su habla yo sentí esta conexión, yo no he sentido eso, de todos los tipos de opresión conectados con opresión de clase, género, raza y etnias. Yo no percibí este tipo de conexión y nosotros percibimos y nosotros trabajamos aquí con eso, clase, género y etnia. Y yo sentí ausencia de eso. No sé si alguien más quiere preguntar o... No hay manos O hermana levantadas. Lolita, tal vez quieres ir con la traducción. En esas dos preguntas, hermana, no sé si quieres comenzar tú, comienzo yo, como tú quieras. Digo porque a vos te va a agarrar la hora después, ¿no? Bueno, sí, aportar algo en relación a lo que decíamos. Creo que dentro de los feminismos, como nos entretejemos en los territorios, como lo hemos vivido, y a la memoria y la historia lo refleja, los feminismos, por ejemplo, el de Bolivia, que lo hemos conocido muy de cerca, y el de Ishimuleu, que es donde pues, se entrelaza también los feminismos territoriales. Por supuesto que hay que aclarar también que dentro de los feminismos comunitarios, en Ishimuleu no hay un feminismo comunitario, sino hay pluralidades, y eso es muy importante porque también a veces se teje como Europa también lo impone, como una verdad absoluta, única, perfecta, unidimensional. Dentro de nuestros planteamientos plurales y diversos hay múltiples expresiones. De hecho, nos queremos, dicho sea de paso, saludar a los otros feminismos comunitarios que están surgiendo en los territorios y que tienen sus propias formas. Pero lo que hemos vivido, y yo me acuerdo dentro del planteamiento que hicimos en ya nuestro encuentro plurinacional en Argentina, cuando llegamos, y de hecho recibimos bastante violencia racista por un Estado, por personas que se autonombraban feministas, pero eran blancas, racistas, y estaban hablando solo de una nación en Argentina. Muchas de quienes llegamos de diferentes territorios, desde los territorios por ejemplo, el territorio mapuche, hermanas feministas, y de Bolivia, en fin, de otros territorios, planteamos eso, la lucha
contra las múltiples opresiones como un camino que llevamos también en nuestro entretejido. Entonces ahí por eso es que yo mencioné eso de antiimperialista, antirracista, antipatriarcal, antineoliberal, anticapitalista. Y ese es nuestro caminar, porque de hecho nuestras cosmovisiones, si ustedes ven y conocen muy en el fondo, han tenido también en el tiempo, han tenido como yo a veces digo, cuando hablamos de nuestras cosmovisiones, por favor, pasémosle un colador feminista, porque el huevómetro está bien impuesto en todas las cosmovisiones y generalmente las cosmovisiones que se conocen tienen bastante carga patriarcal. Entonces hay que pasarle el colador feminista. Pero esto entonces lo saco a colación porque cuando hablamos de los feminismos comunitarios en Ishimuleu también es importante territorializar, y cuando territorializamos generamos el análisis de en qué contextos nos estamos moviendo, contextos hostiles, y conocer a los planteamientos que nos atacan en nuestra vida. Y por eso después planteamos también el acuerpamiento territorial para que nuestros feminismos no los pasemos de una forma aislada, ni que lo vivamos de una forma bastante atacada, sino que nos acuerpemos. Es por eso que muchas de las feministas comunitarias somos personas que estamos perseguidas, criminalizadas, desterradas, tenemos un desplazamiento forzoso, político, y un desplazamiento territorial. Por eso nos acuerpamos, por eso territorializamos, es un planteamiento que tenemos, y por eso sanamos también, porque cuando hablamos de la opresión, hablamos del opresor, y también por eso es que nos entrelazamos en educación popular, porque dentro de este caminar también el opresor que se interioriza genera mucho daño, y eso nos ha pasado. Yo interioricé bastante al opresor en mi ser, todavía lo estoy trabajando, tengo muchos miedos al ejército, miedos a los hombres machistas, miedo a los violadores, porque hemos sentido en nuestro propio territorio esas expresiones de violencia sexual, violencia misógina. Y por eso sanamos, porque el planteamiento también es de aproximarse a un caminar hacia el gozo y placer. La felicidad no se tiene que desvincular de nuestro camino. No vamos a ser mujeres o seres plurales y diversos en relación a seguir con esa cuestión de enfermedades. Por eso es nuestro planteamiento de sanación también, una sanación bastante liberadora que no está vinculada, por ejemplo, en este plano de COVID-19, no está vinculada al enfoque farmacéutico, sino más bien a recuperar la propia medicina ancestral, nuestra propia autocuración como un trabajo de autodefensa. Y la libre determinación es otro camino. Nosotras, cuando hablamos en los pueblos, en los territorios han oído que se habla de la libre determinación, de la consulta, de si entran empresas extractivistas, hay que consultar, pero cuando entran a nuestros territorios, los hombres, aún siendo de nuestros movimientos, y llegan a violarnos sexualmente, estos parámetros como de referentes de derechos internacionales quedan por un lado. Muchas de nosotras hemos vivido violaciones sexuales desde los mismos movimientos, desde de las mismas expresiones de las organizaciones y de las ONGs. En las casas también hay casas donde a veces vamos a trabajar con hermanas feministas y su pariente violador, acosador, nos violenta, nos viola, y eso ha sido muy callado cuando somos trabajadoras en casas, donde pues no se puede denunciar eso, porque si no es botarles ese referente de liderazgo que se tiene. Entonces todo esto sí lo hemos vivido, vivirlo, y yo sí, el referente que doy es que podamos territorializar. Cuando ya estamos abajo, entre las de abajo nos entendemos y lo vivimos. Entonces, cuando estamos abajo, cuando lo vivimos,
generamos complicidades, generamos pactos, y eso es lo que nos hace fuertes, y eso es lo que nos da vida. Creo que aquí es como un aporte que puedo dar. Quizá en nuestros discursos no lo hacemos retumbar, pero en nuestras acciones sí. Gracias, hermana Lolita. Bueno, yo quería también reafirmar eso, de que hay muchos feminismos comunitarios, ¿no? No hay uno. Y tampoco es que todos los feminismos comunitarios estamos articulados y tenemos una presidenta ni nada de eso, ¿no? En cada territorio hay feminismos comunitarios que tienen sus propias formas de organización. Hace más o menos un año que nosotras hemos empezado, por ejemplo, a intercambiar más con el feminismo comunitario del Perú, que dice que se ha organizado desde el año 2000, o sea, tienen 21 años y nosotras no las conocíamos, ¿no? Y también son feministas comunitarias, ronderas, ahora con el nuevo contexto político en Perú, con un presidente que es maestro, rondero, campesino. Estas hermanas se han visibilizado más, pues ya han planteado más sus discusiones sobre el colonialismo, todo, y ahí nos hemos encontrado, o sea que hay feminismos comunitarios en distintos territorios, Iximuleu, en México, Argentina, Chile, distintos lugares que no necesariamente estamos conectadas, ¿no? Y a nosotras desde Bolivia como feminismo comunitario antipatriarcal no creemos en la privatización de las luchas, no creemos que el feminismo comunitario haya nacido en Bolivia, no tenemos propiedad privada sobre eso, estamos más bien en contra de quienes plantean esas lógicas de propiedad privada, y tampoco pensamos que todos los feminismos tengan que ser comunitarios. El feminismo comunitario es una convocatoria a pensarse desde el cuerpo, desde el territorio, desde la memoria, pero para construir feminismos territoriales, populares, de favela, como se vayan a llamar, ¿no? Pero que se puedan plantear frente al patriarcado. El feminismo comunitario es una provocación a no seguir reproduciendo los feminismos eurocéntricos, coloniales y racistas. Es una convocatoria a mirarnos desde nuestros cuerpos y desde nuestros territorios, ¿no? No hay una intención de hacer un movimiento mundial de feminismo comunitario, por lo menos en nosotras no lo hay, ¿no? Nosotras sí creemos en la organización territorial, local, porque podemos tener un discurso grande o pequeño, pero lo importante es lo que hacemos, ¿no? Lo que estamos haciendo en el territorio. Y aquí en Bolivia para nosotras hay, como feminismo comunitario antipatriarcal, nosotras nos llamamos antipatriarcales porque creemos que no nos ha bastado con ser comunitarios, ¿no? Con ser un feminismo comunitario. En la comunidad y en la organización se reproduce el patriarcado, entonces para nosotros era importante llamarnos además antipatriarcales. Y una de las cosas fundamentales para nosotros es la lucha contra la violencia, la pelea dentro de la justicia patriarcal. Sí, es patriarcal, pero también ahí dentro hacemos una pelea desde la justicia indígena, originaria, campesina también, ¿no? Aunque para las feministas está mal, todas las violaciones deben juzgarse en la justicia patriarcal, son delitos. Para nosotras es posible la justicia comunitaria. Esas son las cosas importantes para nosotras o que hacemos en lo cotidiano, ¿no? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el pensamiento decolonial? La verdad es que nosotras no nos sentimos dentro del pensamiento decolonial. Para empezar, no somos un pensamiento, ¿no? Somos una acción política cotidiana. No sé cuánto habremos construido de pensamiento, como dicen, pero sí tenemos acciones y esas acciones nos han hecho pronunciarnos, nos han hecho exigirnos, plantear palabras, categorías. El patriarcado es otro, no es el mismo que dicen en Europa. Para nosotras hay un entronque patriarcal, para nosotras lo mestizo, por ejemplo, no es una categoría que aceptemos nosotras, ¿no? Hay una feminista chicana, Gloria Anzaldúa, que dice, dentro de mí viven la blanca y la india, por ejemplo, ¿no? Más o menos dice eso, ¿no? Nosotras nos negamos, nosotras somos indias, somos aymaras, no aceptamos un espacio dentro de nuestro cuerpo y territorio para la violación ni para el colonialismo, ¿no? Entonces son planteamientos distintos. Ahora la academia siempre, como es parte del sistema, es la academia, se come todo, pues, ¿no? Entonces el feminismo comunitario puede estar de moda y entonces hay que comerse el feminismo comunitario y clasificarlo ahí dentro del pensamiento decolonial, ¿no? Para nosotras lo decolonial es una clasificación
y no estamos dentro de esa clasificación nosotros, ¿no? Ahora, eso no significa que no vamos a discutir con la academia. Por supuesto que vamos a discutir, porque esa academia, en esas universidades, están nuestras guaguas, están nuestras hijas. Yo tengo una hija que estudia en la universidad, que estudia antropología además, y se ha encontrado con toda la lógica colonial, ¿no? Le hemos exigido que estudie además antropología, porque como organización necesitábamos conocer esas herramientas también, ¿no? Entonces, discutimos con la universidad está sostenida por los pueblos y tiene que responder a los pueblos, entonces discutimos también. Pero nosotras no nos sentimos parte del pensamiento decolonial. Creemos que la descolonización es un proceso, una acción cotidiana, ahí sí nos encontramos, ¿no? Y sobre lo que decía María, que es una pregunta amplia, que yo espero que ahora nos podamos escuchar, dialogar sobre eso, pero bueno, críticas a la derecha. Bueno, todas sabemos cómo se conforma la derecha, cómo se está planteando ahora, los fundamentalismos, ¿no? Yo entendía más bien que este espacio podría ser bueno para hacer autocrítica desde la izquierda, ¿no? Entendiendo que la educación popular se posiciona desde la izquierda, ¿no? Pero que esa educación popular de izquierda también ha tenido lógicas coloniales, ¿no? Por lo menos yo puedo hablar desde mi experiencia aquí en Bolivia. El diálogo de saberes, la interculturalidad, ha sido siempre mirar como sujetos o como a los pueblos originarios, no como un diálogo entre iguales, ¿no? Sino cómo generar conciencia en ellos, cómo enseñarles a hacer la liberación, la revolución. Yo también he estado de ese lado. Yo he estudiado educación y me he puesto a militar, como dicen en la educación popular, y he querido ir a las comunidades a enseñarles que estaban viviendo mal, ¿no? Que estaba mal lo que hacían. Entonces, hay una lógica colonial. Hay que ser autocríticas con esa izquierda que es colonial, ¿no? Yo planteaba estas críticas a la izquierda que me decía María, desde la experiencia boliviana, ¿no? La experiencia boliviana es un intento de que tanto los pueblos originarios con la izquierda puedan dialogar. Originarios como Morales y Álvaro García Linera, ¿no? Y hemos dialogado, pero no hemos coincidido. O sea, la revolución que se plantea, por lo menos que se ha planteado aquí en Bolivia, no sé de otros territorios, pero creo también en otros territorios, es una revolución en la que no se está atacando al capitalismo, ¿no? Las críticas a Brasil, las críticas a Venezuela, ¿no? Ha sido cómo no atacar la base del capitalismo, ¿no? Nosotras queremos gobiernos para los pueblos, no gobiernos para los ricos, y no nos pueden decir que el gobierno es para todos, entonces no era eso lo que buscábamos, pues, ¿no? Ese ha sido nuestro desencuentro un poco con la izquierda, ¿no? Y en este planteamiento que decía María de clase, raza, género, que también es un planteamiento de interseccionalidad, que creo que le nombran, también yo hablo desde la experiencia de Bolivia, ¿no? Bolivia no es un país industrializado, no tenemos una gran clase obrera, hay empobrecimiento, pero el empobrecimiento tiene que ver con la explotación, el extractivismo, es decir, producir en el campo alimentos para que sean comprados a nada en las ciudades, ¿no? Que no se pueda pagar el precio, o sea, que sean tan baratos. Esa es la explotación que nosotros vivimos, ¿no? Y tampoco es que la izquierda ha hecho un planteamiento ahí de en qué lugar estaríamos nosotras como indígenas o campesinas, ¿no? Ha habido una gran discusión desde hace muchísimos años aquí con la izquierda, cuando incluso nos han dicho que nosotros éramos burgueses por tener tierra, todas esas discusiones con la izquierda, ¿no? Entonces, tal vez por eso el feminismo comunitario no plantea esta intersección entre clase, porque no la vivimos, esa clase en términos de la clase obrera, no la vivimos, sí somos pobres y sí entendemos que el sistema capitalista nos ha empobrecido, no somos pobres, nos ha empobrecido, eso sí, por supuesto que entendemos y visualizamos al sistema capitalista, ¿no? Pero tal vez no en las mismas condiciones, ¿no? Y del tema de género lo mismo, ¿no? Muchas feministas o muchas compañeras dicen, bueno, las mujeres aimadas parecen hombres, dicen, ¿no? Porque no hemos vivido el género, esa feminización de nuestros cuerpos, ese sometimiento, no lo hemos vivido tampoco en las mismas condiciones y no nos creemos que el género sea lo principal,
¿no? Que la violencia no es de género, para nosotros la violencia es patriarcal, a nosotras no nos matan solamente o por ser mujeres o por ser femeninas, nos matan por ser indias, por ser aymaras, por estar defendiendo el territorio, por denunciar al sistema, por vivir en comunidad y mostrar que no es la única forma de vivir el capitalismo, ¿no? Por muchas otras razones nos matan, o nos violan, o nos escarmientan, ¿no? Entonces, si bien es necesaria esta intersección que se plantea, creo que hay experiencias distintas en hacerlo y creo que es eso algo que la educación popular tiene que ver y que la izquierda también tiene que cuestionarse, pues no hay una sola forma de hacer la revolución, ¿no? Y el planteamiento de la lucha de clases no ha terminado de resolver qué lugar juegan los campesinos, las campesinas o los pueblos originarios, ¿no? No se trata de, bueno, vamos a hacer lo mismo, la misma revolución, solo que ahora con poncho o con un traje originario. No, ese es nuestro cuestionamiento aquí. Hay que cuestionar la visión, la comprensión del sistema y la comprensión de la revolución. ¿Y por qué tanta crítica a la izquierda y no a la derecha? Justamente por lo que yo estaba diciendo, ¿no? Porque estando entre hermanas, compañeras, ya sabemos que estamos en una posición similar frente al sistema, nos parece importante mirar eso en estos años de procesos políticos en Bolivia, en Brasil, en Venezuela, en Argentina, ¿no? En Ecuador, ¿no? ¿Qué lugar hemos jugado las mujeres? ¿Hasta qué punto la izquierda que ha un poco encabezado estos procesos ¿hasta qué punto ha mirado el patriarcado? ¿Hasta qué punto se ha comprometido con la lucha contra la violencia? No más por poner un ejemplo, ¿no? Se han hecho cosas importantes y creemos que hay que seguir dialogando con la izquierda, pero que también hay que convocar a esta descolonización. Bueno, muchas gracias. Rosy, Adriane, ¿cómo seguimos? Adriane, ¿estás por aí? Estou aqui sim, estou escutando. Oh, gente, que maravilha, que aprendizagem, né? Nesse primeiro dia de oficina, nesse primeiro dia de partilha de conhecimento. Qué aprendizaje, qué increíble. E eu vou só mudar aqui que tá. Abre tu câmera. Só um minuto. Pronto. Porque senão o espanhol fica repetindo para mim. Então, assim, esse primeiro dia a gente tinha essa dinâmica mesmo de 2 horas, né? Que a gente daqui a pouquinho tem os círculos de saberes e afetos, que são a apresentação de trabalho. E agradecer esse primeiro dia dessa enxurrada de conhecimento, dessa avalanche de conhecimento que nos tira do lugar, que nos faz refletir a importância da gente pensar. Trae la importancia de pensar, de nos tener así la búsqueda de otras maneras de tener la lucha delante del sistema. Es muy importante. Estaba hablando con el grupo del CEAL de la GAFA, que yo hago parte. ¿Cómo es importante debatir el feminismo comunitario antipatriarcal? Necesita llegar más al Brasil. A veces no estamos hablando tanto de eso. Si nosotros hablamos, no es tan importante, es más como por el biais colonizador, es más sobre la perspectiva civil, más sí sobre una teoría que existe y que nosotros podremos leer o no, que en la verdad no es solo un discurso, y sí una práctica. Deberemos vivir un estilo de vida, es un bien vivir. Como dijo Adriana, agradezco muchísimo a este primer día. Es de gran crecimiento del feminismo en América Latina también, e invitar a las personas acá por la mañana, a las 9 de Brasil acá.
Mañana tendremos un poquito más de tiempo, de las 9 hasta a las 12 mediodía. Hablamos un poquito con Adriana, si ella queja poner algunos vídeos y para que podamos hacer un diálogo y charlar más un poquito. Muchas gracias, Adriane. Entonces, mañana para nosotras va a ser importante poder, vamos a retomar con estas dos preguntas que habíamos planteado, ¿no? La pregunta de la memoria y la pregunta desde qué referentes, perspectivas, ¿no? También intentando hacer un ejercicio de descolonización de los planteamientos y los oídos con los que llegamos. De ahí vamos a partir mañana y ahí ojalá podamos trabajar en unos grupos para poder discutir un poco más. Así que mañana nos vemos a las 9. Hiki sem cama, Paisuma. Gente, vamos bater uma foto, liga aí as câmeras, bater uma foto desse primeiro dia. Rose, sabe? Abran sus cámaras, sí. Isso. Ai, deixa eu ajeitar aqui. La Lolita se ha ido, pero ya, la ponemos ahí. Igual puedo traer su foto de la grabación y la ponemos. Entonces vamos a ver aquí. Gabriela. Ya estamos. Un abrazo, queridas. Então, até amanhã, gente. Hasta 9 mañana. horas. Chao. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.